Que la alegría de Cristo resucitado esté siempre contigo. El día de hoy te comparto un poco del Evangelio que toca escuchar en misa, tomado el capítulo 13, versículos 16 al 20 del Evangelio de San Juan. ¿Qué es lo que sucede en este capítulo? ¿Cuándo lo escuchamos? Pues bien, parte de este capítulo 13 lo escuchamos el día Jueves Santo, el día de la última cena. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, Jesús sentado a la mesa con los suyos, de repente se levanta, se ciñe una toalla a la cintura y se dispone a lavar los pies a los discípulos. Sabemos bien que esa era una actitud, una tarea principal de los esclavos, de los sirvientes. Sin embargo, Jesús también decide realizar este mismo gesto, dando así una lección a sus discípulos de caridad, de amor fraterno, de humildad, para que los suyos, es decir, para que los discípulos sean capaces también de vivir en una actitud constante de servicio, de caridad fraterna, de amor para con el prójimo. Pues bien, el día de hoy terminamos o seguimos leyendo este capítulo 13 de los versículos 16 al 20, lo que sucede después de que Jesús termina de lavar los pies a sus discípulos. Jesús les dice, en verdad les digo, que el sirviente no es más que su señor, ni tampoco el enviado más que el que lo envía. Dichosos ustedes si ponen en práctica esto. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta que uno de los objetivos principales de Jesús es llamar a sus discípulos para que estén con Él. La actitud de estar con Él es precisamente para que ellos puedan escuchar de viva voz hablar a Jesús y que puedan aprender los mismos gestos que Jesús tiene para con el prójimo. Cuando Jesús hablaba de misericordia, de amor, de compasión, es porque Él así lo vivía y lo comunicaba de esta manera a todos aquellos que se acercaban a Él. Una vez que Jesús quiere que el anuncio del reino llegue a más personas, envía a sus discípulos, pero teniendo en cuenta esto, no son ellos los protagonistas, sino es Jesús. Si van a anunciar el reino, no van a anunciar sus propias personas. Si van a sanar personas, no son ellos quienes las sanan. Si hablan de compasión es porque han experimentado la compasión desde otra fuente. Es Jesús, es Dios Padre. El día de hoy esto tiene mucho sentido para todos nosotros. En verdad les digo que el sirviente no es más que su Señor, ni tampoco el enviado más que el que lo envía. Dichosos ustedes si ponen en práctica esto. Para todos nosotros que hemos compartido nuestra vida parroquial en grupos juveniles, en grupos parroquiales, nos damos cuenta de las diferentes actitudes que muchas veces nosotros como agentes de pastoral o como sacerdotes llegamos a adoptar, creyéndonos que los protagonistas somos nosotros, creyendo que las cosas no salen bien si nosotros no somos quienes encabezamos dicha actividad. Pues bien, el Evangelio de hoy, los versículos de hoy nos vienen a recordar nuevamente que el verdadero protagonista es Jesús. Es Él quien nos ha llamado y es Él quien nos ha enviado. Pero no olvidemos que todos nosotros somos discípulos, que nosotros no somos quienes realizamos que una obra sea fructuosa, sea exitosa, no. Tampoco esto es para que nosotros olvidemos si las cosas no salen como quieren, para que no caigamos en depresión. Es Jesús quien nos ha llamado, es Jesús quien confía en nosotros. A nosotros nos toca colaborar, pero el verdadero protagonista es Jesús. Para que también nosotros, cuando encontremos este tipo de personas que adquieren cierto protagonismo al realizar las cosas, pues en vez de criticarlos, de sentirnos mal, porque nosotros no somos como tal o cual evangelizador o tal agente de pastoral o tal sacerdote, pero recordemos que aquel que nos ha llamado a nosotros es Jesús. No es aquel evangelizador, no es aquella catequista, no es aquel agente de la parroquia. Quien nos llama y quien nos envía es Jesús. Y a quien nosotros debemos predicar es a Jesús. No predicamos nuestras personas, no predicamos nuestra propia doctrina, predicamos el Evangelio de Jesús.
esto que dice Jesús en los versículos siguientes. Dice: dichosos ustedes si ponen en práctica esto. Verdaderamente seremos dichosos, seremos felices si no nos centramos en tonterías. Si nos dedicamos a hacer lo que nos corresponde, es decir, a anunciar el Evangelio, vamos a poder convivir con todo tipo de agente pastoral, incluso con aquellos que siempre están allí creyendo que ellos son mejores que otros. No, todos nosotros trabajamos en una misma viña, todos nosotros somos llamados por una única persona, y ese es Jesús. No olvidemos esto: somos discípulos, somos enviados, no somos protagonistas. Seamos felices porque Jesús ha querido llamarnos y ha querido enviarnos. Esa es nuestra verdadera alegría. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.